por los que somos o nos consideramos positivistas, que defendemos la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral, tendríamos que decir que esto no es así. Bueno, creo que ya se venció el tiempo, habrá más tiempo para seguir discutiendo. Nos dejo un ratito. Bien, amigos. Bueno, ante todo tengan ustedes buenas tardes, queridos amigos, colegas, docentes, público en general. Ante todo, agradecer al Círculo Hans Kelsen, a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, y particularmente a todos por la presencia, porque esto realza este evento. Creo que es un tema bastante debatible, como dijo el doctor. Todos los temas filosóficos son debatibles, y con esto no queremos también nosotros decir, ¿sabe qué? Mi posición es la que deben imperar. Porque en mismo Europa, señores, tienen posiciones contrarias en este sentido. Algunos dicen, señor, ¿saben que el neoconstitucionalismo no existe? Otros de repente dirán que son neoconstitucionalistas. Y de igual manera también en el Perú y en Latinoamérica se ha extendido esta corriente. Los mexicanos, particularmente con la Autónoma de México, con su catedrático eminente Miguel Carbonell, se creen constitucionalistas, neoconstitucionalistas, otros dicen que solamente este es un mote, o como ya lo dijo el doctor, es solamente un nombre, sin contenido o contenido vacío. Pero sucede, señores, amigos, queridos amigos, que lo que me llama la atención es una cosa. ¿Cómo es posible que este nombre haya calado tanto? A razón de Guido Águila, dice que, bueno, podría ser hasta un gurú de marketing que ha inventado ese nombre y ha calado tanto, sobre todo en Sudamérica, que al extremo que las cortes mexicanas, colombianas, en la Argentina y en la brasilera, están resolviendo en función de estas teorías. Es más, hemos tenido la oportunidad, señores, de ser partícipes de los cursos de la Academia de la Magistratura, mi persona, y en ahí los docentes, con estudios en Europa, venían y te hablaban de teorías neoconstitucionales y garantistas. Y de igual manera, en el ejercicio profesional, hay veces hay incluso magistrados que dicen que son neoconstitucionalistas y garantistas. Entonces ya de por sí, señores, la motivación es grande, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces, hay sentencias que incluso recogen estos principios, no sé si serán debatibles o no debatibles, pero de hecho ya nuestros magistrados están tomando posiciones que se dicen que son neoconstitucionalistas. En otros lados tenemos también esta acentuación. De repente, particularmente, como les decía, en México, Miguel Carbonell tiene pues una doctrina extendida. Él sí proclama pues que es neoconstitucionalista. Bernal Pulido, señores, uno de los más ponentes constitucionalistas latinoamericanos de Colombia, dice que es neoconstitucionalista. Defiende tesis neoconstitucionalistas. Entonces, leyendo estos autores, y particularmente la doctrina europea, tenemos que obviamente ha resultado un poco medio debatible este tema. Y por eso que es interesante también tratarlo a este nivel. Porque esto, señores, va a incidir en qué, en nuestra formación constitucional y en la opción que nosotros tengamos de ser neoconstitucionalistas o de no ser neoconstitucionalistas. Obviamente que habrá posiciones. Las posiciones son respetables, al igual que, por ejemplo, en el derecho penal, muchos creen que son finalistas, otros son causalistas, otros son neocausalistas, otros defienden las teorías del derecho penal del enemigo, y así sucesivamente. En derecho civil, por ejemplo, tenemos gente que defiende pues la teoría de la acción como derecho abstracto, la teoría de la acción como derecho abstracto, concreto, y así sucesivamente. Igual, en la cuestión constitucional también pasa igual. Sin que ello quiera decir, señores, que nosotros o cualquiera de nosotros tenga la verdad. Solamente son posiciones. Bien, vamos al tema. El nacimiento del neoconstitucionalista, de la doctrina neoconstitucional, o yo diría más bien un paradigma, porque de doctrina para nosotros todavía está en construcción, nace pues con la escuela de Génova, como lo dijo ya el doctor, representados en este caso por Susana Pozzolo, Pablo Comanducci y Mauro Barberis. Ellos
crean este término en una conferencia. Pero ¿cuál es el propósito de crear este término? Bueno, yo no sé si será despectivo, no he leído nada de esto, pero el detalle era de que, en cierta manera, era darle una filosofía o una cuestión de uniformidad a todas las doctrinas que hasta ese momento se venían discutiendo, partiendo por la doctrina de ponderación de Robert Alexy, por la posición también del mismo Ferraioli y de la escuela de Tarello de Italia. Entonces, ¿cuál era el sustento? El sustento, nosotros lo hemos averiguado, es una sola cuestión. O eres ius positivista o eres ius naturalista. Hasta ese momento, hasta 1950 más o menos, había primado el ius positivismo. ¿Qué significa eso? Que la aplicación del derecho era solamente en base a la ley. Nosotros sabemos, no es así, de que el ius positivismo solamente figura como única fuente de derecho y la única fuente válida precisamente en la ley. Un representante, diremos, emblemático de esta doctrina es Hans Kelsen. Para él no existe ninguna fuente del derecho a no ser la ley, la norma positivizada. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se ponen a pensar en esta situación y dicen, ¿saben qué? ¿Por qué solamente la ley tiene que ser una fuente interpretativa? Porque se le combina en este caso, ¿a qué? A que en la aplicación del derecho, por ejemplo, un juez tenga que solamente hacer un juicio de subsunción. ¿Qué quiere decir esto? Una aplicación mecánica de la ley, un silogismo jurídico. Es decir, tengo un supuesto de hecho, esta ley le calza. Tengo la capacidad de crear derecho, no tengo ninguna capacidad de crear derecho. Toda vez que el positivismo, en cierta manera, pregona de que el juez no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque eso significaría darle discrecionalidad. Bien, entonces ante esta situación pasa una cuestión ya de propuesta, yo diría así. ¿En qué sentido? De que dicen que el positivismo no es suficiente para resolver conflictos de intereses. ¿Qué cosa es necesario? Darle valores a este positivismo. Resolver el conflicto de intereses en base a valores axiológicos. ¿Por qué? Porque precisamente se salía esa vez en 1950 de una guerra mundial. Y este tema, pues, de que el poder del Estado era unímodo en base a la ley, pues, era cuestionado. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que en el Estado nazi se habían matado como 6 millones de judíos, y por tanto nace otra concepción, la concepción de derechos fundamentales. Y esta concepción de derechos fundamentales, señores, en muchos casos, traen, pues, la interpretación del derecho en base a principios. Principios como, por ejemplo, el principio de la libertad, de la dignidad humana, principio de la igualdad, principio del Estado democrático de derecho y otros, que ya no denotan, señores, una interpretación en base meramente a leyes positivas. Cambia un paradigma y en este caso, pues, se dice de que el juez, para resolver un caso concreto, debe de tomar necesariamente valores o principios de carácter constitucional. Todas las constituciones recogen estos principios, lo que se conoce en términos más sencillos como la constitucionalización del sistema jurídico o la resolución de conflictos en base a valores o principios jurídicos. Y el sustento es que, en este caso, es de que, como quiera que esto es así, entonces a estos señores de la Escuela de Génova, para diferenciarlo de un positivismo exclusivo, vamos a decir así, se les ocurre etiquetarlo, ¿por qué no decirlo? Ponerle un nombre. Pero ese nombre, señores, para nosotros tiene una connotación. ¿Cuál es la connotación? Principalmente que se le ha dado un valor adicional a toda la interpretación del derecho. El valor es que se adiciona a la interpretación legal meramente iuspositivista una interpretación en base a valores. Por tanto, con razón, Paolo Comanducci, el representante de la Escuela de Génova y uno de los fundadores de este término, pues define el neoconstitucionalismo como, Mauro Barberis dice, tesis de la conexión necesaria entre derecho y moral en el Estado constitucional.
Es decir, acá, el Estado neoconstitucional tiene un agregado. ¿Cuál es? En lugar de resolver los conflictos de intereses solamente en base a la norma positiva, se le debe agregar, ¿qué cosa más? La prioridad de la resolución en base a principios constitucionales o valores jurídicos. ¿Cuáles son esos valores? Principalmente el valor de la dignidad humana, derechos fundamentales, el principio de igualdad, los criterios de interpretación constitucional y todos los demás principios constitucionales que nosotros ya sabemos. Entonces, es cierto, señores, de que en este caso, pues, solo en Europa hay algunos cuantos que tienen esta concepción de la interpretación del derecho. Dentro de eso, y en eso quiero discrepar más bien con el doctor, los de la Escuela de Génova tienen esta concepción de que el derecho debe interpretarse conforme a valores, y eso es para ellos lo que se denomina neoconstitucionalismo. No todos, por supuesto, ahí se liberarán de repente Ricardo Guastini junto con Ferraioli, que manejan otra línea, que son más positivistas, pero el resto de la Escuela de Génova son neoconstitucionalistas porque ellos no creen que los conflictos de intereses deben de resolverse en función de meros designios positivistas. En España es defensor de esta tesis Prieto Sanchís, y por supuesto que tiene también oponentes. Un oponente aférrimo o declarado es Amado García. Se han dicho de todo, pero esa es la línea básica de esta situación. Uno, es que los que creen que la resolución de conflictos debe ser solamente en base a la ley, a la norma legal, y los que creen que, aparte de la norma legal, la resolución de conflictos, sobre todo complejos, debe ser en base a principios de carácter axiológico. Es decir, derechos fundamentales, dignidad de la persona, criterios de justicia, criterios de igualdad, criterios de ponderación. Entonces, todas estas personas que tienen esta posición, bueno, al menos encontramos de los autores, eso, se consideran neoconstitucionalistas o los consideran neoconstitucionalistas. Es cierto también de que en este caso, y hay que reconocer, porque la exposición tiene que ser objetiva, que no todos ellos se han proclamado neoconstitucionalistas. Nosotros no hemos encontrado, por ejemplo, el hecho de que Miguel Carbonell, que es un representante pues eximio del neoconstitucionalismo en Latinoamérica, ha tomado muchas teorías de Ricardo Guastini, por ejemplo, de Italia, un jurista de primer nivel, pero no hemos encontrado que este autor, por ejemplo, se haya declarado neoconstitucionalista. Él no, en ningún escrito, en ningún libro dice, ¿sabe qué, señor? Yo soy neoconstitucionalista. Pero se han tomado muchas de sus doctrinas. Y creo que con un poco de error, Miguel Carbonell, en todo caso, en este caso, no estaría pues definiéndose si él es pues positivista o es un poco tendiente a la interpretación en base a la moral o principios de derecho o principios constitucionales. Para nosotros nos parece un poco de indefinición, también diríamos, de que él haya, por ejemplo, valorado algunos criterios de positivistas precisamente, ¿no? Cuando la tendencia neoconstitucionalista más prima la interpretación en base a valores o principios. Bien, eso es un tema que de repente lo vamos a ir aclarando ya con los debates, pero queríamos referirnos qué cosa es lo que sustentan los neoconstitucionalistas como principios o como doctrinas o características generales. En primer lugar, ellos sustentan, eso es un factor común de todos los neoconstitucionalistas, es que la Constitución es omnipresente. Bien, lo voy a enumerar. La Constitución es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución, señores, aparte de ser normativa, porque antes había esa concepción de que la Constitución solamente era un instrumento político, la Constitución se constituye en norma jurídica. Por tanto, tiene que regir para toda la solución de conflictos de intereses. Es más, la Constitución debe estar presente en todos los aspectos de derecho, no solamente de derecho constitucional, sino también de derecho penal, de derecho civil, de derecho administrativo. Es decir, la Constitución es una Constitución entrometida, en otras palabras. No puede haber sitios o islas que estén exentos del control constitucional. Todo tiene que interpretarse, por tanto, en función de la Constitución.
hasta en las relaciones privadas. Ese es el designio de esta primera característica del neoconstitucionalismo. 2, en forma rápida. Luego, el criterio de interpretación para el neoconstitucionalismo debe ser un criterio más basado ¿en qué? En valores antes que leyes, es decir, en principios antes que normas o antes que reglas. Cuando existe un conflicto de intereses, sobre todo de carácter constitucional, debe de resolverse en función de ¿qué? De principios constitucionales. Y en este caso tenemos que hacer hincapié al principio de la ponderación, que es una herramienta para resolver conflictos de intereses, obviamente diseñado por Robert Alexis en este caso, pero que en este caso, pues lo que queremos denotar es que la Constitución no solamente es un conjunto de reglas, sino también de principios y valores, y por tanto, debe de irradiar a todo el sistema jurídico. 3. Luego, también es un factor común en los neoconstitucionalistas la ponderación en lugar de subsunción. O sea, la resolución de conflictos, al menos los complejos, en base a la ponderación en lugar de la subsunción. Nosotros sabemos que el juicio de subsunción solamente se hace en virtud del criterio legal, es decir, de una aplicación mecánica de la ley. Supuesto de hecho, aplicación de la ley. Así como esta cuestión del juicio de tipicidad en lo penal, ¿no? Muerte, ley, artículo 106 del Código Penal. Para el neoconstitucionalismo eso no es suficiente. Se deben de ponderar valores, se deben de ponderar principios. Luego, debe haber una prevalencia de derechos fundamentales basados en el principio pro homini. ¿Qué significa eso? Que en toda situación, en cualquier relación jurídica, señores, debe ser tomado primero en cuenta derechos fundamentales. Y cuando decimos derechos fundamentales, señores, no nos estamos refiriendo solamente a los derechos reconocidos por la Constitución del país, sino también a todo el plexo jurídico que tenemos como derecho internacional sobre derechos humanos. Que a raíz incluso de los neoconstitucionalistas, ese sería el fundamento para que la resolución de conflictos sea en base a valores. ¿Por qué? Los derechos fundamentales ya denotan una concepción axiológica, una concepción basada en valores o basados en el criterio de justicia y la moral. Luego, tenemos que en este caso, señores, para todo esto, la manera como deben de resolverse estos conflictos de intereses es precisamente con un activismo judicial, es decir, el protagonista principal en este caso, para la resolución de conflictos de intereses, ya no es el legislador.